Hola, sean muy bienvenidos a Ciencia en Segundos. Tu fuente de conocimiento científico, te invita a ver la unidad 3, Estática y Dinámica de segundo año de bachillerato, junto a Leslie Marisela Reynosa Valladares y Elías Josué Asencio Vázquez de segundo de general. Objetivos de la unidad: plantear y resolver problemas prácticos para calcular el trabajo y la potencia, así también resolver problemas para calcular la energía mecánica total. Les compartiremos algunos contenidos como, leyes del movimiento de Newton, trabajo y energía cinética, movimiento lineal. Comenzamos con la lección 1. Leyes de Newton. Isaac Newton fue un científico inglés que realizó investigaciones sobre diversos temas en los campos de las ciencias y las matemáticas. En especial, esclareció la relación entre la fuerza y el movimiento, ley de Newton o principio de inercia. Cuando se empuja un cuerpo como una mesa, una pelota o una carreta, se ejerce una fuerza sobre él. Dicha fuerza puede hacer que el cuerpo se desplace. El movimiento se mantendrá hasta que se deje de ejercer la fuerza, o cuando se aplique otra fuerza en dirección contraria al movimiento. Este fenómeno puede explicarse a través de la ley de inercia, o primera ley de Newton, la cual indica que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. No actúa ninguna fuerza sobre él, o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, fuerza neta, es nula. A partir de dicha ley es posible afirmar que sobre un cuerpo en reposo no actúa ninguna fuerza o que las fuerzas presentes se anulan. Por ejemplo, si dos personas intentan empujar un libro sobre una mesa al mismo tiempo y con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas, el libro no se moverá, las fuerzas se anulan. El libro se moverá hasta que alguna persona aumente la fuerza con la que se empuja. Por otro lado, si el libro se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme sin que se aplique una fuerza que mantenga el movimiento, velocidad constante, termina por detenerse. Esto se debe a la fuerza de rozamiento que le ofrece la mesa. Si dicha fuerza no existiera, el libro continuaría moviéndose indefinidamente en esa dirección. Sistemas de referencia inerciales. Un sistema de referencia inercial es uno que no se mueve con respecto al observador. Un eje de coordenadas cartesianas que facilita la descripción del movimiento de un cuerpo. Un sistema de referencia es aquel en el cual es válido el principio de la inercia. El principio de inercia es válido tanto para sistemas en reposo como para sistemas con movimiento rectilíneo uniforme. Ley de fuerza. Al considerar un cuerpo en movimiento sobre el cual actúa una fuerza neta constante diferente de cero, la existencia de una fuerza neta ocasionará cambios en la velocidad del cuerpo y, por ello, presentará cierta aceleración. Debido a que la fuerza ejercida sobre el cuerpo es constante, es posible afirmar que la aceleración también es constante. Si se varía la fuerza neta, la aceleración también varía. Como consecuencia de aplicar diferentes fuerzas a un cuerpo, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, este experimentará una aceleración distinta para cada fuerza: aceleración 1, aceleración 2, aceleración 3. Las aceleraciones tienen la misma dirección y sentido que las fuerzas, y además se cumple que, la segunda ley de Newton o ley de fuerza establece una relación entre la fuerza neta que se aplica a un cuerpo y la aceleración que éste adquiere. Esto permite afirmar que la aceleración de cualquier partícula tiene, en todo momento, la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza neta. El cociente entre la magnitud de la fuerza y la aceleración es una constante específica para cada partícula, es decir, esta expresión muestra que la fuerza neta y la aceleración son directamente proporcionales, pues se relacionan mediante una constante de proporcionalidad. A la constante de proporcionalidad se le llama masa inercial del cuerpo. Esto equivale a decir, la fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Esto implica que la aceleración es inversamente proporcional a la masa de los cuerpos. Condiciones de equilibrio. Un objeto se encuentra en equilibrio cuando la fuerza neta es nula. Esto ocurre cuando un cuerpo se encuentra en reposo o cuando se mueve a velocidad constante. Por ejemplo, en un sub y baja.
Una persona ejerce una fuerza sobre su asiento, su peso. En la primera figura el sub-y-baja se encuentra inclinado. En este caso Y está ejerciendo una mayor fuerza en ese extremo, por lo que el juego se incluirá en esta dirección. De esta manera habrá una fuerza resultante diferente de cero. Por el contrario, en la segunda figura el sub-y-baja está en reposo, completamente horizontal. Esto se debe a que las fuerzas en ambos extremos son iguales y, por consiguiente, se anulan. Cuando la fuerza resultante ejercida sobre un cuerpo es cero, se dice que el cuerpo está en equilibrio. Fuerzas coplanares y concurrentes. Existen diferentes formas de clasificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entre los tipos más importantes se pueden mencionar las fuerzas coplanares y las fuerzas concurrentes. Las fuerzas coplanares son aquellas que se ubican sobre un mismo plano, definido por dos ejes de referencia que son perpendiculares entre sí. Las fuerzas concurrentes son aquellas que se intersecan en algún punto del plano. Esto implica que las fuerzas concurrentes deben ser coplanares. Este tipo de fuerza se caracteriza por formar ángulos diferentes de cero entre sí. Centro de gravedad. Es posible ejercer alguna fuerza en cualquier punto del cuerpo. Sin embargo, se puede determinar un punto único del cuerpo, en el que aplica la fuerza resultante en el que se concentra el peso total del cuerpo. Esto permite modelar todos los cuerpos como puntos con masa en el ejemplo del sub-y-baja. A pesar de que el punto de apoyo con la base es muy pequeño, la tabla no se rompe o se cae. Esto se debe a que la base coincide con el centro de gravedad, es decir, donde se concentran todas las fuerzas. La base ejerce una fuerza hacia arriba, que anula cualquier fuerza sobre la tabla. Equilibrio y sus condiciones. En un sistema de dos dimensiones, si un cuerpo está en equilibrio en los ejes X y Y, se debe cumplir con la siguiente condición. Para alcanzar un estado de equilibrio debe existir más de una fuerza y estas deben ser coplanares y concurrentes. Si se desea romper el estado de equilibrio, se debe ejercer una fuerza adicional. Para, de este modo, tener una fuerza resultante diferente de C. Lección 2. Trabajo. Cuando una persona sube un objeto pesado hasta determinada altura, se dice que efectuó un trabajo porque ejerce una fuerza con relación a una determinada distancia. Por otro lado, si sube el mismo objeto al doble de altura, se realiza el doble del trabajo, porque la misma fue aplicada al doble de la distancia. Cuando un sistema transfiere energía a otro y, como consecuencia, que esa transferencia, en el segundo sistema se produce un desplazamiento, se dice que se ha realizado un trabajo, es decir, que el trabajo es un proceso de transferencia de energía, mediante el cual se produce un cambio de posición de uno o varios cuerpos. Para realizar un trabajo es necesario aplicar una fuerza, lo cual produce un desplazamiento. El trabajo realizado por una fuerza es proporcional a la magnitud de esa fuerza y a la distancia que se desplaza el cuerpo sobre el cual se aplica la fuerza. El trabajo producido por una fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de la intensidad de la fuerza aplicada en la dirección del movimiento por la magnitud del desplazamiento del cuerpo. Si F es la fuerza en la dirección del desplazamiento, tal determinación se expresa en forma matemática mediante la expresión, el trabajo se expresa en newtons por metro. La unidad de medida se denomina Joule o joules, en honor al físico inglés James Prescott Joule. Un joule es el trabajo que realiza la fuerza de un newton cuando produce un desplazamiento de un metro en la misma dirección de la fuerza. Para realizar un trabajo es necesario producir un desplazamiento. Por eso, al intentar levantar unas pesas del suelo sin conseguir elevarlas no se realiza ningún trabajo, por muy intensa que sea la fuerza. Si bien en la definición de trabajo se hallan involucradas dos cantidades vectoriales, la fuerza y el desplazamiento, el trabajo es una cantidad escalares. Ley de acción y reacción. La ley de acción y reacción es la tercera ley del movimiento planeado por Newton. Dicha ley establece que, como consecuencia de una interacción entre dos cuerpos, surgen dos fuerzas comúnmente denominadas acción y reacción. Por ejemplo, un pescador ejerce una fuerza, con su remo sobre un dique, la embarcación se separa del muro.
Lo que ocurre es que a partir de la fuerza aplicada con el remo, la embarcación experimenta otra fuerza de sentido contrario a la que se aplicó sobre el muro. La ley de acción y reacción se sintetiza de la siguiente manera: si un cuerpo ejerce una fuerza, acción, sobre otro, este produce sobre el primero otra fuerza de igual valor, reacción, pero de sentido contrario. Las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre cuerpos distintos, así en el ejemplo del pescador, si éste ejerce la acción sobre el dique, este último ejerce la reacción sobre el pescador y, en consecuencia, la barra se desplaza. Es importante recordar que las fuerzas de acción y reacción son de igual magnitud, pero de sentidos contrarios. Potencia. La potencia es el trabajo desarrollado en una unidad de tiempo. Esta definición se expresa de la siguiente manera: las máquinas son dispositivos en los que no solo es importante el trabajo que pueden efectuar, sino también la rapidez con que lo realizan. A la rapidez con la cual se realiza un trabajo se le denomina potencia. La potencia indica el trabajo en función del tiempo. Así, cuanto más rápida sea una máquina para realizar un trabajo, mayor será la potencia desarrollada por ella. La unidad de potencia es joule sobre segundos. Esta unidad se denomina vatio, su símbolo es W, no confundir con la W del trabajo, y equivale, aproximadamente, a la potencia de una máquina que levanta un cuerpo de 102 gramos, esto es, un peso de 1 newton, a una altura de 1 metro, en un segundo, con rapidez constante. Energía mecánica total. ¿Qué es la energía mecánica? La energía se define como la capacidad de hacer un trabajo. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, el trabajo se convierte en energía. Esto conduce al teorema trabajo-energía. El trabajo neto realizado por la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio de energía, es decir, la diferencia entre energía al final y al inicio. Si el trabajo neto es positivo, la energía aumenta, y si el trabajo neto es negativo, la energía disminuye. Tipos de energía. Cuando se realiza un trabajo sobre un cuerpo, se le transfiere cantidad de energía, que se manifiesta en el movimiento. A la energía asociada al movimiento se le llama energía cinética. Un cuerpo está en capacidad de realizar un trabajo cuando posee cierta energía almacenada. Este tipo de energía se denomina energía potencial. Existen dos tipos de energía potencial, una que se debe al cambio de altura de un objeto, energía potencial gravitatoria, y otra que se debe al estiramiento, compresión de los objetos, energía potencial elástica. ¿Qué es la energía? La energía es una magnitud escalar y se manifiesta solo cuando se producen cambios. La unidad de la energía es el joule, J. Principio de conservación de la energía. Si en una transformación de energía se miden las cantidades de energía de cada forma que interviene en el proceso, se comprueba que siempre que desaparece cierta cantidad de energía de un tipo determinado, recibe una cantidad equivalente de otro o de varios tipos de energía. La energía en todo sistema cerrado permanece constante, es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas en las que el trabajo realizado independiente de la trayectoria seguida por la partícula. Por ejemplo, subir de un piso a otro en el edificio. Si se sube por las escaleras o el ascensor, el trabajo será el mismo porque este solo depende del desplazamiento. Energía mecánica de un sistema. Si se analizan cuerpos que no emiten ni absorben energía mediante radiación o calor, se puede definir la energía mecánica como la suma de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica del sistema. En otras palabras, conservación de la energía mecánica. Al ocurrir algún proceso o cambio en la naturaleza, es necesario considerar las transformaciones de materia y energía en términos de lo que se conoce como el principio de energía mecánica. Este principio afirma que la energía mecánica de un cuerpo permanece constante en un proceso, siempre que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sean conservativas. Variaciones de la energía mecánica.
Las situaciones donde solo actúan fuerzas conservativas sobre un objeto son situaciones ideales. En situaciones reales, existen fuerzas no conservativas que liberan energía en forma de calor. Por lo tanto, la energía disipada no por las fuerzas no conservativas es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Teorema del trabajo y la energía mecánica. El trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación en la energía mecánica. Gracias por ver este vídeo. Recuerda buscarnos en las siguientes redes sociales como Mauricio Juárez Hernández.